Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos aquellos que vienen hoy por primera vez a nuestra iglesia y oramos para que se sientan verdaderamente como si Dios hubiera conocido su vida desde toda la eternidad. Puedes levantar tu Biblia y vamos a repetir nuestro estribillo antes de ir a la palabra. ¿Cómo es que dice Casarroca? Palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa. Va a pedirles el favor de que abran Mateo 23:33. Mateo capítulo 23, verso 33. Lo leemos un segundo y después Dios nos hablará después de orar un momentico. ¿Ya? Muy bien, léalo conmigo. ¿Qué dice? Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva y preciosa y maravillosa oportunidad de hacer palabra, de hacer iglesia, Señor Jesús, pero especialmente de hacer tu voluntad, Señor Jesús. Bendícenos a todos, Señor Jesús, comúnmente de acuerdo al plan maravilloso que tú tienes, Dios. Si en algo todavía estamos enredados, Señor Jesús, si algo no hemos entendido hasta el momento, Dios, por favor, acláranos la visión, Señor Jesús. Acláranos, Señor Jesús, porque solamente si tú pones el colirio en nuestros ojos, Dios, tu colirio, Señor Jesucristo, Padre Santísimo, entenderemos, comprenderemos, aceptaremos y especialmente obedeceremos muchas cosas, Señor Jesús. Te amamos mucho, pajarito bonito, y te damos el mejor aplauso de esta noche a ti, precioso Dios. Amén y amén. Mateo 23:33. Aquí Jesucristo, en todo el capítulo 23, si ustedes se dan cuenta, Él se dedica a hablar en contra de los fariseos. Los fariseos, básicamente, para que usted sepa quién era, los fariseos, el sonido está fallando un poquito, está horrible el sonido, terrible. Los fariseos eran personas que básicamente la definición puede ser la siguiente: todo lo que decían, nada aplicaban. Esa es básicamente, esa es de las definiciones más lindas del Señor. Por eso Él dice en algún momento que escuchemos todo lo que dicen los fariseos, pero que nunca hagamos todo lo que ellos hacen. O sea que no tenían ninguna autoridad. Y Dios es un Dios de autoridad. Digan amén. Mire a su hermano y dígale: quiero tener autoridad. Entonces aquí está el Señor con esta palabra tan fuerte, que esta palabra no es para nosotros. Digan amén. Aquí no hay ninguna suegra, ¿cierto? Sí, no, mentiras. Ok, dice así, Mateo 27, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Entonces yo voy a hablarles hoy acerca de un sermón, porque en estos días me estaba acordando, no por falta de sanidad interior, sino por cosas que uno se acuerda en la vida. Mi abuelo era muy prestante en el pueblo, mi abuelo fue el alcalde del pueblo, yo andaba con el abuelo para arriba y para abajo porque yo era el único nieto. Entonces mi abuelo pues se sentía sumamente feliz conmigo, pero mi abuelo era un hombre malvado, malo, lindo pero malo. Tenía ojos azules, pelo blanco, barba blanca. Y cuando íbamos caminando por algún lado, él siempre me decía: allá viene la señorita Inés. Era la notaria del pueblo. Y me decía: si no le saludas, te reviento a vara. Entonces estábamos sentados en unas sillas en el pueblo que estaban en la plaza, y eran unas sillas en cemento y decía Bavaria, nunca se me olvida, eran unas cementas de esas épocas, eso ya no se ve. Y estábamos sentados ahí y mi abuelo usaba bastón, y cuando ya venía la señorita Inés, que era la notaria, era una señorita como de 80 años. Entonces el abuelo me hacía así, yo me tenía que parar. Si yo no me paraba y no la saludaba como él me decía, me daba con el rejo de un caballo. Y el rejo del caballo es un cuero sin curar, es un cuero que se seca encima de la teja, eso duele muchísimo. Y siempre me decía algo: chino condenado, todo el tiempo. Yo no sabía que era chino condenado, sabía que no era bueno por la expresión de su faz, de su cara.
Y así algunas veces estaba como más de humor y me decía condenillo. Entonces, bueno, me moví en medio de eso. Y cuando yo me hago cristiano, yo me doy cuenta que lo que me decía mi abuelo era que yo me merecía el infierno, que yo era condenado, que yo estaba por fuera del infierno. Y me hizo mucho daño sin saberlo. Hay cosas que nosotros no sabemos, que nos dijeron, que aprendimos y no sabemos el daño tan terrible que nos hace. Y Dios no es un Dios de condenación, digan amén. Diga conmigo, Dios no me condena. Levante su mano derecha y diga conmigo, en el nombre de Jesús, no soy una serpiente, no soy una víbora, soy una oveja, y para las ovejas del Señor no hay condenación, hay vida eterna, bienestar y prosperidad. Y denle un aplauso a Dios con todo su santo corazón. El diablo es como una especie de abogado de los 10 mandamientos. Escúcheme lo que le estoy diciendo. El diablo tiene un prontuario en su mano de todas aquellas cosas que no vamos a cumplir para señalarlas. Hizo esto, hizo esto. Y eso nos lleva a ¿dónde? A la sensación de ¿qué? De la condenación. La gloria de los mandamientos del Antiguo Testamento no es la gloria del Nuevo Testamento. La gloria del Nuevo Testamento es la gracia de Dios. Digan amén, iglesia. Ahora, no quiere decir, cuidado, siempre hago énfasis en esto, no quiere decir que tú no aceptes y practiques los 10 mandamientos. Pero nosotros no podemos ser salvos por los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, tratando de cumplirlos, recibiríamos la condenación. Porque no ha pasado ningún hombre sobre la tierra, sino solamente Jesús, que pudo cumplir los 10 mandamientos. Dicen amén, iglesia. Increíble, 10. Escúcheme, ¿cuántos? 10. Pero con ganas. 10. Y no fuimos capaces. 10. Escúcheme. Y Nuevo Testamento son 603 más los 10. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Más todo lo que el Espíritu Santo le dice a uno. ¿Sí se da cuenta? Porque en la Biblia por donde dice y no fumarás. La Biblia no dice en ningún lado que no fume. Y el Espíritu Santo cuando uno va a coger un cigarrillo le dice en la Biblia no dicen tantas cosas. No le pasará, no le cerrarás con el carro al otro para que no pase porque te... La Biblia no dice, pero el Espíritu Santo dice, oiga, córrase. Entonces, es más valioso la gloria y el fruto de Jesucristo que los 10 mandamientos. Por eso Jesús vino a cumplir la ley, para quitar de nosotros ese yugo tan pesado. Dicen amén, iglesia. Romanos capítulo 7, versículo 9 a 11. Los veo como bravos, pero bueno, sigamos predicando. Muy bien. Romanos 7, 9, 11, por favor. Capítulo 7, versículos 9, 10, 11, por favor. En otro tiempo, ¿lo encontraron o no? Bueno, en otro tiempo leemos. Esperen un momentico. Está como bravo, está como el ambiente, como si el diablo estuviera por aquí. No está el Señor por aquí, ole. Mira al de al lado a ver si el diablo está por ahí, mírenlo. Ok, Romanos 7, 9, dice así. 11. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Escuche. En otro tiempo Pablo era ¿qué? Mundano. Pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Escúcheme. O sea, de que cuando llega la ley, muere. Lo condena la ley. Qué cosa tan impresionante, ¿cierto? Versículo 10. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Qué cosa tan impresionante. Yo leo esta palabra y digo, este tipo era muy sabio, Dios mío. Dice el pastor Darío, y me encanta porque puedo pensar que el pastor Darío es una persona sumamente conocedora de la Biblia. Y dice que después de Jesús, la persona más valiosa del evangelio que ha pasado sobre la tierra es el apóstol Pablo. Después de Jesús, cuidado, digan amén. Amén. Muy bien, entonces se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó ¿a dónde? A la muerte. Verso 11. Porque el pecado, ¿qué? Se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¡Wow! Me mató este versículo. ¡Qué cosa tan impresionante!
El mandamiento es el cebo del pecado. El mandamiento es el queso para la rata. Y la rata es el pecado. Si no hay mandamiento, usted va tranquilo. Pero si hay mandamiento, a usted se le despierta algo. ¿Se le despierta qué? La naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Dicen amén, iglesia. Entonces creo que el apóstol Pablo tuvo que haber tenido el mismo abuelo mío, o alguna cosa rara así. La ley siempre trae condenación. La gracia nos trae justificación. Nunca se le olvide eso. Todo lo que te condena es ley. Todo lo que te justifica es la gracia preciosa de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 9. Qué pena, les hago propagandas. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 9. Nada. Oiga, pero estamos como de funeral, ¿cierto? Deben repartir tintico para que parezca una funeraria, ole. Segunda de Corintios 3, 9, dice así: si es glorioso el ministerio que trae condenación, mucho más glorioso será el ministerio que trae ¿qué? Justicia. Antiguo Testamento, la gloria del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Los mandamientos. ¿Traían qué? ¿La gloria de qué? De que las personas tenían una condenación, o sea que era implacable. El Nuevo Testamento, la gracia trae ¿qué? Justicia, que Jesucristo se hace injusto por todos nosotros y los vuelve justos. Dicen amén, iglesia. Entonces, cuando estás bajo la gracia, fallas y Dios te sigue viendo con justicia. Antiguo Testamento, usted fallaba, condenación. Inmediatamente la condenación que haya sobre su vida. La gran diferencia de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Digan amén. Entonces, hasta donde hemos visto, si ustedes se dan cuenta, la ley provoca el pecado. La ley es un cebo para el pecado. Por ejemplo, piensen un segundo conmigo este ejemplo, a ver si de pronto me sirve. Van pasando por aquí 20 muchachos, así caminando así, todos jovencitos. Y van pasando, bueno, estoy dando el ejemplo de los muchachos. Y aquí hay unos vitrales grandísimos, unos vidrios grandísimos. Y son 10 muchachos. Y ellos pasan, miran los vidrios y siguen derecho. Más adelante hay otros vidrios iguales y en el centro dice: prohibido tirarle piedra a los vidrios. Increíble, ¿cierto? Usted lo ve en Colombia, por ejemplo, con los lotes. Un lote vacío. Te pasa por el lote vacío. Y en el siguiente dice: favor no botar basura. Lleno de basura. Usted entra a un cuarto cerrado, por ejemplo, vamos a pensar en esto. Usted está en un cuarto cerrado, no sé, en una oficina, un edificio, cualquier cosa. Y está usted sentado y de pronto ve una puerta pequeña que dice: por favor no entre, privado. ¿Uno qué hace? Uno se va arrimando hasta que llega y se acerca ahí. A usted le dicen: la torta que dejé en el refrigerador, favor no comérsela. ¿Es así o no es así? Yo me levanté dentro de 5 mujeres y la comodidad económica a veces no era muy buena, entonces tenían ropa y cada una tenía su ropita, pero se la podían combinar entre 5, entonces pareciera que fuera ropa diferente. Pero siempre había un letrero que decía: y que nadie se ponga este blue jean. Cuando lo iban a buscar no estaba, porque ya alguien se lo puso. La ocasión. La ley hace la ocasión. La ley es un cebo para que nosotros caigamos ahí como si fuéramos, muchos ratones frente al queso. Romanos capítulo 5, versículo 20. En lo que atañe a la ley, este intervino. Escuche, vea, es que yo digo: wow, Pablo era un duro. En lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara ¿qué? La transgresión. Wow. Diga conmigo: la ley aumenta el pecado. Qué triste, ¿cierto? O sea, parecía que estuviéramos diciendo una cosa loca. Es la verdad. Y por eso, si usted se da cuenta, algunas normas, por ejemplo, estatales o gubernamentales o de un país,
siempre está acompañada la ley ¿de quién? La ley, la norma está acompañada de unos policías con unos fusiles. Porque se sabe que cuando se pone la norma, la van a tratar de infringir. Entonces ahí está el policía. Qué cosa tan impresionante. ¿Por qué? Porque se nos sale el ADN del pecado. El pecado nos gusta a todos los que estamos acá. A la carne le encanta, le fascina, le fascina. El espíritu la rechaza. Por eso usted, por ejemplo, cuando usted ve un par de adolescentes que fornican, ¿usted cree que los muchachos están bravos teniendo sexo? No, están gozando. Pero cuando se les pregunta en el espíritu se ponen a llorar. Pero la carne se deleita. Dicen amén, iglesia. Romanos, ya leemos Romanos capítulo 6. No lo he terminado, ¿no? Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Donde hay pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia de Dios. Esa es la grandeza de Dios. ¿Dicen amén, iglesia? Mientras nosotros estemos en este cuerpito que tenemos, vamos a tener una inclinación a pecar. Toda la vida. Toda la vida. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando vio que estaban a punto de matar a esa mujer por ser sorprendida en adulterio, dijo: el que esté libre de que un pecado esté dentro de su cuerpo, por favor cojan la piedra. Y todos tiraron las piedras, porque todos nosotros tenemos una inclinación al pecado. Digan amén, iglesia. Y por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente, porque seguramente usted se sorprende con lo que yo estoy diciendo, pero por ejemplo piense lo siguiente que dijo el apóstol Pablo: el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Es así o no, Casarroca? Usted se levanta en la mañana diciendo: hoy, si usted por ejemplo es piedrero o piedrera, usted se levanta: hoy no se me salta la piedra con nada. El bien que quiero, no lo quiero. El mal que no quiero, no lo quiero. Y preciso, ¿qué hace el diablo? Le pone el queso. Viene su suegra de visita y ahí viene la primera explosión. Diga conmigo: Señor, que el bien que yo no quiero sea el bien que yo quiero. Así de sencillo. No hagamos lo malo, es lo que quiere decir el Señor. Entonces, mientras estés en la carne, tú vas a tener una tendencia al pecado. No se sorprenda por eso, no se sienta: ¡ay! No, esa es la gracia de la gracia y esa es la desgracia de la ley. Que gente, por eso usted ve gente tan mojigata como los fariseos. Todos decían que no y sus vidas eran una porquería. No quiere decir que la gracia y que la justificación de Jesucristo nos lleve a nosotros al pecado, pero sí nos lleva a algo: que Jesucristo, a pesar de que pequemos, Él nos levanta y hace de nosotros unas nuevas personas. Amén, iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando uno peca, levanten la mano los que han pecado para ver si de pronto aquí hay alguno o no, porque lo veo tan serio, ¿cierto? Yo pienso que yo soy el único, digo: Dios mío. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno peca, el diablo le saca el versículo y le saca la ley. Usted roba y el diablo dijo: ay, no, es que Dios no dijo que no robara. Usted llega y comete adulterio y el diablo le dice: ay, no dije. Siempre sacando ¿qué? La ley, porque la ley ¿qué trae? Condenación. Más la palabra de Dios, más la gracia de Cristo nos vivifica. Dicen amén, iglesia. Entonces, el diablo sabe que si nos saca la ley, nos ponemos como. Imagínense que usted va por la calle, no sé si le ha pasado alguna vez a usted, a mí me ha pasado varias veces, que he sacado el carro en pico y placa. Y una vez yo saqué el carro en pico y placa, iba llegando ahí a Jardín Plaza, y el señor me pitó a un lado. Entonces yo fresco, yo no debo nada, tranquilo, y me abrillé. Pero cuando él me dijo y me sacó el edicto que dice: su carro está en pico y placa, yo me puse así, la ley. Qué cosa tan impresionante. Inmediatamente uno se descompone. Primero, que le va a tocar pagar plata. Segundo, uno le ve la autoridad a la persona, porque como nosotros sabemos que nos tenemos que someter, digan amén, iglesia. Amén. Nosotros no estamos sacando el billete de 50. Digan amén. Amén. Diga conmigo: yo no admito serrucho. Usted ya sabe, ¿cierto? Entonces le clavaron la multa, paga la multa.
Pero nosotros no somos de los que decimos, ¿y no quiere pa'l tinto? Porque si nosotros le damos pa'l tinto, el diablo nos echa un chocolate hirviendo en la cara. Que el diablo es una porquería. Usted se imagina que a un cristiano, piense en su pastor, que yo estoy y me vienen y me sobornan, yo vengo a sobornar a un policía de tránsito y el tipo me graba. ¿Usted sabe para dónde me voy? Para la cárcel. Ese es un riesgo que corremos todos si somos torcidos. Amén. ¿Y usted se imagina? ¿Dónde está el pastor del domingo? Está preso. Terrible, ¿o no? Bueno, algunos se alegrarían, pero no creo que todos. ¿Y dónde está preso? No, pues lo metieron en el Buen Pastor. Por lo menos le dieron una buena prisión. La condenación no es un juego. La condenación, como lo dijo el apóstol Pablo, mata. La condenación nos lleva a la muerte. Y puede que usted esté vivo y siga vivo. Yo no estoy hablando de esa vida. Estoy hablando de la vida espiritual. Usted está muerto cuando usted se siente condenado. ¿Qué podemos hacer nosotros para vencer la condenación? Clave número 1. Secreto para vencer la condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. Y aquí empieza el Señor Jesucristo a hablar, que es lo que más me encanta. Romanos 8, 1, por favor. Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Lo tienen, iglesia? Ok, léalo conmigo. ¿Qué dice? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos, ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Vamos a leerlo por segunda vez. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que, ¿qué? Ok, la tercera vez lo vamos a decir sin leerlo, ¿listo? Por lo tanto, ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación para quienes, para los que están unidos a Cristo Jesús. Amén. Ustedes están unidos a Jesús, digan amén. Amén. O sea que no existe condenación. Amén. No existe. Yo he sido unido a Jesús porque Jesús está dentro de mi corazón. Amén. Es un verso poderoso. ¿Cómo es que dice? Por lo tanto, no hay condenación para los que están, ¿qué? Unidos en Cristo Jesús. ¿Cómo es? Entonces, usted como cuando el diablo viene y usted ha pecado o no ha pecado, pero se la tiene montada con su pasado, usted le tiene que sacar la tarjeta roja. Usted le dice, me hace el favor, diablo, fuera del partido. Ahora que viene el mundial, le pita a usted, fuera de aquí. No tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ahora ¿qué? Porque no hay ¿qué? Condenación. ¿Para quiénes? Para los que ahora están unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Qué lindo, ¿cierto? ¿Le das un aplauso de libertad a Jesús? Yo no sé si alguna vez usted ha usado repelente. ¿O alguna vez no ha usado repelente? Terrible, ¿cierto? Como Samuel juega bastante fútbol, yo a veces me voy para el fútbol y me voy sin repelente. Uy, qué muenta tan berraca. Eso es horrible, sobre todo ese que es chiquitico. ¿Lo han visto? Que se llama jejen. Y uno se echa esa vaina, uno no se echa nada y esos animales lo pican, lo vuelven nada. Pero hay una señora que va siempre a jugar fútbol, su hijo es arquero ahí en el equipo del niño, y ella lleva un jaboncito y se llama No Piques. Y ella le da a varias gente y yo veo eso, esa vieja repartiendo ese jabón y la gente hace así con el mismo jabón y un poco de gente. A mí me da asco. Yo soy muy asquento. Pero yo viendo esos moscos, yo digo, no importa, venga para acá. Creer que ya no hay condenación para los que estamos unidos en Cristo Jesús es el mejor repelente. Digan amén, iglesia. No hay ningún demonio, no hay nada que se nos acerque. Eso es como una loción que usted se echa. Es una loción exquisita. Usted huele, no sé si les gusta oler rico. Y uno huele rico y lo más rico de oler rico es que le digan que huele rico, ¿cierto? Que le digan, uy, huele rico. Delicioso, ¿cierto? El diablo huele feo. Horrible. Yo no sé si usted alguna vez ha olido una persona que tiene aquí olorcito feo. ¿Se lo olido o no?
Y que usted tiene que estar cerca de esa persona y parece que tuviera 2 tamales tolimenses aquí podridos. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Mire, nosotros éramos felices caminando en París, pero la tortura de nosotros era cuando nos teníamos que subir al metro, porque como ellos no se bañan. Te imagínese 2.000, 3.000 personas en un aparato de esos, así todos así con el cosquilleo, y todos sin haberse bañado, ni una locioncita, papito, nada. Yo sentía que me moría. El diablo huele feo, la condenación huele rico. Digan amén, iglesia. Entonces, ¿cómo es el versículo? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos ¿a quién? En Cristo Jesús. ¿Estás unido a Jesús? Dale otro aplauso a su Jesús precioso. Entonces, mire la bendición. Diga conmigo, mi Biblia es una bendición. Pero cójala y diga, mi Biblia es una bendición, como si la fueran a robar. Nosotros hemos recibido muchas pedradas por la versión internacional, porque la gente ha interpretado mal la cosa. Creen que de pronto que Casarrocas son unos herejes, que tenemos una Biblia que... No, lo que pasa es que falta conocimiento. El lenguaje, la lengua del ser humano, es exactamente igual al ser humano. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cada cuánto? Cada 50 años la letra, los lenguajes se tienen que modificar. Y por eso usted se da cuenta, los que ¿quiénes leyeron aquí Reina Valera 60? Amén. Mire, son todos de 60 años para arriba. Y si usted se acuerda, la Reina Valera 60 decía: vosotros sabéis que fue dicho, que ustedes sabéis que nosotros fuimos riquéis, que ustedes... Y era una cosa, ¿cierto? Claro, muy linda la palabra de Dios. Pero esta nueva versión internacional es muy especial porque se actualiza a nuestro tiempo contemporáneo. ¿Dicen amén? Y entonces este versículo yo me fui a revisarlo en Reina Valera 60. Y se lo voy a leer en Reina Valera 60. Párele bolas. Ahora pues, como paisa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Imagínense, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte es anexa. Si usted anexa esa parte, usted se da cuenta que ahí hay un pedazo de ley con gracia. Mientras que si usted está unido a Cristo, usted tiene gracia. Amén. Como cuando usted va a entrar a un club. No sé si han entrado a un club social de Alto Turmequé, donde usted no es socio y usted va con el socio. Usted va ahí detrás. ¿Esto? Y el tipo se voltea y dice: él viene conmigo. Y uno mira al celador así. ¿O no? Así es la gracia. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: yo vengo con Dios. Y dale un aplauso con todo su corazón. Entonces, la ley quiere siempre como meterse ahí, como para pellizcarlo a uno. Uno tiene que venir desprevenido. Uno tiene que venir relajado. Digan amén. Uno todo el tiempo parándole bolas. Por ejemplo, dígame, ¿quién de nosotros piensa bien? Ninguno. Todos pensamos mal. Todos somos mal pensados. Pensamos que nos vamos a morir. Pensamos toda la porquería. Porque eso viene ¿de dónde? Del infierno. ¿Y usted qué tiene que hacer? Relajarse. Usted llegue por la mañana, compra el jamoncito, no me piques. Y vienen los moscos con todos los mensajes asquerosos. Usted sigue caminando. Porque si no, entonces uno se mortifica la vida y tiene que vivir bajo ¿qué? Bajo la ley de la condenación. Yo soy esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto. No, a usted no le va a pasar nada. Pregunto, de todo lo malo que pensamos, ¿qué sucede? Oiga, si a nosotros nos sucediera lo malo, todo lo malo que pensamos. Yo conozco muchas personas, y entre ellas yo mismo, cuando uno entra en la depresión, lo primero que es vulnerable es la mente. Y cuando uno pasa por ese túnel, uno le cree al diablo todo lo que dice y se le olvida todo lo que Dios dice. Y ese es el éxito de Satanás, que a usted se le olvide lo que Dios dice y que usted crea todo lo que él piensa. Usted no puede pensar como el diablo. Usted tiene que memorizar lo que dice Dios acerca de usted. Amén. Y una buena manera, es un secretico que les doy chiquitico. Cuando usted esté atravesando por problemas mentales de pensamiento, no que sea loco, aunque el diablo a veces piense,
piensa que estamos locos y no lo transmite. Pero cuando usted tenga problemas de mentalidad, pensar mal de usted, pensar que usted es una cucaracha, que usted es una porquería, que usted no merece nada, en esos momentos es donde más se debe memorizar Biblia. Amén. Escúcheme. ¿Por qué? Porque la Biblia que se memoriza es como un post-it. Usted la memoriza y usted la pone ahí. Y cuando viene el mosquito, amén, lee y se devuelve. ¿No me lo cree? Amén. Donde está la palabra no puede estar el diablo. Porque la palabra es Jesucristo. Y Jesucristo dio su sangre por nosotros y el diablo no puede entrar. Dicen amén, iglesia. Colóquese la manito aquí en la frente y diga conmigo: Señor, regálame un jabón para repeler los dardos del diablo. Amén. ¿Y cuál es el jabón? La palabra de Dios. Ahora, hay uno muy bueno, el mejor jabón, Ariel con blanqueador. Muy bien. Entonces, si usted se da cuenta, hay dos etapas de la vida de nosotros. La etapa cuando el abuelo nos dice condenados. A todos nosotros el abuelo nos ha dicho condenados. Claro, estoy hablando del abuelo en el espíritu. Todos hemos tenido a alguien que nos ha condenado: el diablo, el mundo o la carne nuestra. Pero ahora estamos andando con el Padre. Dicen amén, iglesia. Entonces ya no hay ¿qué? No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que ¿qué? Estamos ¿qué? Unidos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿Para quién, iglesia? Para los que estamos unidos en Cristo Jesús. Que no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que estamos unidos en Cristo Jesús. Punto. No hay condenación. No existe condenación. Usted, por ejemplo, llega y se pone a pensar en la parábola del hijo perdido que habla el apóstol Lucas en el capítulo 15 de Lucas, y habla toda la historia, todos la sabemos. Un muchacho que tenía todo y lo despilfarró todo. Oiga, qué cosa tan divina, ¿no? Lo tira todo. Esto lo cuenta Jesús. Y cuando lo están escuchando, cuando Jesús hace la parábola, para que usted entienda lo rica que fue esa parábola, Jesús predica esa parábola en frente de fariseos. Porque dice que este muchacho se fue al mundo y se volvió ¿qué? ¡Loco! Y cuando volvió, su padre lo vio de lejos y se le tiró encima. Lo abrazó y le hizo una fiesta. ¿Qué es eso? Gracia. Amén. Justificación. Ya no hay condenación. Digan amén, iglesia. Amén. Y si usted se da cuenta, voy a pintarles un cuadro bien lindo. Para que el padre brincara, para que el padre se encontrara con su hijo, era porque el padre estaba sentado todo el tiempo en la puerta esperando ¿a quién? A su hijo. Dios nos está esperando a nosotros. Dios nos cuida a nosotros. Dios nos guarda a nosotros. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: no hay ninguna condenación contra mí. Entonces, ¿qué pensaban los fariseos? Los fariseos pensaban lo siguiente. No sé si ustedes saben esto. En el Antiguo Testamento y a principios del cristianismo del Nuevo Testamento, cuando un hijo era mal hijo, cuando un hijo era terco, rebelde, el papá lo llevaba a la puerta de la ciudad. Y ahí habían unos viejos sentados que se llamaban los ancianos, que se sentaban a las puertas de la ciudad, porque las ciudades tenían unas puertas. Y estos viejos tenían unas piedras. Yo les llevaba a mi hijo y los viejos, ¿qué hacían? Mataban al niño. Él llegaba y se lo traía: este muérgano, este condenillo. Y los viejos sacaban las piedras y mataban al muchacho. Y cuando Jesús les da la parábola, les dice: y el padre vio a su hijo terco y rebelde y se le echó encima, le hizo una fiesta, le puso un anillo, le puso calzado y lo vistió de nuevo. ¡Ay, qué cosa tan divina! Digan amén. Amén. ¡Qué cosa más bella! ¡Ese es Dios! Amén. ¡Ese es Dios! Amén. No desfigure a Dios. Su pecado lo desfigura a usted, pero usted nunca desfigure a Dios. La palabra pecado en el griego se llama la palabra amartía. Y la palabra amartía significa desfigurar. Pero nunca a Dios. Cuando uno tiene gracia y ha pecado y está en amartía, uno todavía levanta la mano, como les decía el domingo, para que se la coja. Cuando uno no tiene a Cristo, se siente condenado. Baja la mano y se muere. Con Cristo tenemos justificación. Amén. Amén.
Entonces, la pregunta es, ¿quién pecó en la parábola? ¿El hijo o el padre? ¿Quién pecó? El hijo. ¿El hijo contra quién pecó? Contra el padre. El hijo no fue bueno con el padre a pesar de que pecó, pero el padre que no pecó fue bueno con el hijo. Ay, qué cosa tan divina, Dios mío. Seguramente no me entendió, ¿cierto? Porque era para uno, me ha hecho estallar un grito aquí. ¡Wow! El hijo peca contra el padre no peca contra el hijo. Pero el padre que no peca con el hijo es bueno con el hijo, aunque el hijo que peca no es bueno con el padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Amor de Dios. Dios me ama profundamente. Entonces, por eso usted se da cuenta. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que es bonita para perdonar. ¿Cuál es la gente que es bonita para perdonar? O más bien la gente con la que uno quisiera reanudar cualquier cosa. La gente que simplemente se sienta y te dice: te amo, no pasó nada. Pero no sé si usted conoce gente que cuando usted le va a pedir perdón, tiene que tenerlo usted 3 horas amarrado el pescuezo hasta que usted confiese que usted fue malo. Me encanta Jesús. Coge la mujer, porque para perdonar no hay que ser morboso. Mire a su hermano, dígale: no sea morboso. No estoy hablando de nada sensual para que usted vaya a pensar cosas raras. Pero usted se imagina a Jesús para perdonar a la mujer sorprendida en adulterio y preguntándole: ¿y hace cuánto tiene esa maña, vieja loca? ¿De para qué agrega tanta gente al Face? Por eso es que la persiguen. No. Solamente le dice 2 palabras: vete y no peques. Es decir, eres libre. ¿Escuchó? Eres libre. En cambio, hay gente que lo va a perdonar a uno y le dice: ¿y me la vuelve a hacer? Hasta aquí llegamos. Eso no es perdonar. Eso es ser malvado y morboso. Porque cuando usted perdona, usted acarrea la desgracia que el otro le hizo a usted. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Dicen amén, iglesia? Y todos tenemos que ser imitadores de eso. Y uno casi siempre que perdona, o algunas personas, gracias a Dios a mí no me gusta ser así, pero muchas personas quieren tener uno amarrado. Y lo estoy viendo. Y le estoy respirando acá para que usted se dé cuenta. No, si perdonamos, que sea de todo corazón. Porque la ley es esa. Si usted se da cuenta, un juez de la República, un juez de esos de la Corte, se le concede la libertad, la casa por cárcel. Se presentará a este recinto los viernes de 8 a 12. Cargará una cosa en un ¿qué? Brazalete en la pata o en el pie. Y ¿sí se dio cuenta? Y usted se ha dado cuenta que todas las semanas presentándote, que con un brazalete en el pie, se ha dado cuenta que la mayoría que hacen reinciden. ¿No se ha dado cuenta? Además, saben quitarse ya el brazalete. Que eso no se lo puede quitar nadie. Y se lo quitan y se lo vuelven y se lo ponen. Y salen a la calle. En estos días pillaron una vieja en una discoteca aquí en Cali. Ajá, dice aquí la señora chismosa. Yo era para ver si había por aquí alguna cosita rara. Es molestando, Miriancita, usted sabe. Con todo y nombre, ¿no, papi? Para que usted quede aquí como... Tenemos que erradicar la condenación. Amén. Si no sacamos la condenación, no vamos a vivir bajo el espíritu de la bendición. Vamos a vivir siempre azotados, asustados. ¿Por qué? Yo no sé si usted sabe qué significa la palabra Satanás. La palabra Satanás significa acusador. Eso significa Satán, acusador. Entonces, la acusación es lo diferente a ¿qué? A la justificación. La justificación es la gracia de Dios. La condenación es el dedo del diablo. Nuevamente les digo, es como un juez. El juez un juez en un juicio, ¿a qué se dedica? A hablar bien de uno. ¿Usted se imagina uno en un juicio sorprendido en flagrancia de haber robado un apartamento y el juez dijera: su nombre, Ariel Castro?
tan bonito, tan guapo, qué belleza, qué estudios tiene, papi. Todo lo que dice el juez acerca de mí, ¿qué es? Malo, para poderme, ¿qué? Condenar. ¿Escuchó o no? Eso es una revelación. Lo malo llega a mí, ¿para qué? Para condenación. Lo bueno llega para mi liberación. Díganme, amén, iglesia. Todo lo malo es para condenarte. ¿O quién se siente bien de que le digan cosas malas? Yo creo que todos hemos luchado cuando nos encontramos con alguien que llega y nos dice, por ejemplo, alguien hace rato no nos ve y dice, uy, pastor, pero está gordo y bien calvo, ¿no? Y yo decir, y claro, yo sonrío porque uno tiene que manejar la cosa, ¿cierto? Pero yo no termino la reunión y me voy caminando. Ay, tan lindo, yo quiero encontrarme a esta persona. No, yo en ese momento uso mis armas espirituales. Señor, que le atropelle un carro afuera. Eso molestando, eso no se hace. Hay otras maneras. Siempre que usted quiera liberarse de la ansiedad y de la preocupación, usted tiene que enterarse, que tiene que siempre desenredarse del poder de la ley en su vida. La ansiedad y la preocupación están conectadas con la ley, porque la preocupación es algo que te marca todo el tiempo, que te golpea. ¿Y usted está qué? Medido con un presupuesto, medido con un sentimiento, medido, y no te lo mereces y no vas a salir de eso. Y eso te lleva a ¿qué? A ansiedad, a preocuparte. ¿Y eso quién lo hace? Satanás, para dañarnos la vida. Amén, iglesia. Juan capítulo 8, verso 10 al 11. Ya voy a terminar. Juan 8, 10. 8, 10, 11. Qué pena. ¿Ya lo encontraron? Léelo conmigo. ¿Qué dice? Entonces, él se incorporó y le preguntó 2 puntos. Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie qué? ¿Nadie qué? Te condena. Versículo 11. ¿Ella qué dice? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Se dio cuenta? El hombre te puede condenar. Dios nunca te condena. Porque ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están unidos en Cristo Jesús. Dicen amén, iglesia. Amén. O sea que para nosotros ya no hay condenación. Amén. A usted lo pueden meter a prisión. Que le vengan ahorita y aquí a la salida lo paren porque usted tal, no sé. Pero usted en la cárcel está preso en una condenación civil. Pero no hay condenación para los hijos de Dios en el campo espiritual. Amén. No hay muerte para nosotros, hay vida. Amén. Y me encanta lo que dice Juan, vida en abundancia. Entonces, Jesús le dice a ella, no te condeno, no peques más. Pero me encanta lo que le dice. Escuche, Casarroca, para terminar. Jesús le dice, no peques y no te condeno. Mire el orden. Yo amo a este Dios. Primero, no te condeno, no peques más. ¿Qué quiere hacer Jesús ahí? Primero, ¿qué? El amor. Primero el amor. Yo no te condeno, nena. Yo te amo. Yo te amo, Ariel. Pero por favor, no lo hagas más. Si usted se da cuenta, muchas personas nos llaman a la disciplina, nos llaman al orden, a nosotros invertidos. Primero el pecado y después, bueno, yo no le debo nada. Wow. Primero el amor. Diga conmigo. ¿Cómo es? Primero el amor. Primero el amor. Primero el amor. Ese es el Señor que tenemos nosotros. Nos falta a veces sabiduría para nosotros manejar estos temas. Dios tiene la sabiduría. Dicen amén, iglesia. Amén. Dios tiene sabiduría. Si uno piensa que Dios lo condena, pues uno va a vivir toda la vida como condenado. Yo tenía miedo. Yo me acuerdo cuando mi abuelo salíamos al parque. Era tipo 10 de la mañana que salíamos todos los días al parque. Bajábamos de la oficina donde él estaba y nos íbamos al parque. Y yo empezaba a sufrir, porque a mí a veces se me olvidaba saludar a la gente. Yo estaba en mi mundo. Yo tenía un carrito que me regaló mi abuela o alguna vaina de mano y se me olvidaba. Y yo sabía que venía sobre mi vida que la palabra inmunda, que no sabía qué era, pero no la decía con buena cara, era mala. Pero después la muenda. Ya no hay condenación para nosotros. Vuelva a decir conmigo, yo no soy ningún condenado. Amén, iglesia.
el amor siempre nos va a restaurar. Y Dios es amor. La ley no nos restaura. Recuérdelo siempre. Y todos los días de su vida, practique eso. Y usted se da cuenta que donde dice que no, usted quiere hacer algo que sí. Pero si usted vive bajo la gracia de Dios, no se estresa tanto con los mandamientos y las normas, sino las cumple por naturaleza, pero de manera sobrenatural si vives por la gracia de Dios. Oramos un segundo. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, gracias por la palabra, gracias por habernos hablado estos minuticos, Dios. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Creemos con todo nuestro santito corazón que has edificado una vez más hoy nuestro corazón, Señor Jesús. Límpianos. Límpianos allá en lo más profundo de nuestro ser, donde sentimos condenación, donde nos sentimos sucios, donde nos sentimos inadecuados, donde nos hicieron sentir inadecuados y sucios. Límpianos, Dios. Límpianos, Señor Jesucristo. Y que ahora mismo la gracia, la extravagancia de tu gracia caiga sobre todos nosotros en este lugar, Señor Jesús. Bendícenos a todos, Dios. Límpianos, Señor Jesucristo. Si hemos cometido pecados, si estamos reincidiendo en pecados, hoy te pedimos perdón de todo corazón, Señor Jesús. Lávanos, lávanos y límpianos, y quedaremos tan limpios como dice tu palabra, como copitos de nieve, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Le queremos recordar al enemigo, a Satanás, al juez, al dictador, al que quiere fastidiar y señalar nuestras vidas, que usted está vencido en el nombre de Jesús, que ya no hay acusación para nosotros, que los que estamos unidos con Cristo Jesús hemos sido justificados, y si hemos sido justificados hemos sido santificados, y si hemos sido santificados estamos en unión con Jesús. Gracias, precioso Dios. Te amamos y te bendecimos con todo el corazón, Señor Jesús. Y recuérdanos siempre, Señor Jesús, que la ley, Señor de los cielos, es un cebo para mi carne, pero que el Espíritu me vivifica, Señor Jesús. Gracias, eterno Dios. Te amamos con todo el corazón, Señor Jesús. Y quiero preguntar, para terminar un segundito,